cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Un gusto poder compartir con usted. Un honor. Encantado, el gusto es nuestro. Gracias por dedicarle este tiempo a nuestros oyentes, doctora Carballo. Doctor Mendoza, pónganos en perspectiva, por favor, denos los principales datos de qué es lo que se viene encontrando con respecto al impacto que tiene esta pandemia en lo que es la salud sexual y reproductiva de la mujer en el Perú. Bueno, en primer lugar hay que considerar que este evento extraordinario de la pandemia ha afectado todo el sistema de salud. Por lo tanto, no es ajena a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención del parto, los servicios de planificación familiar, el seguimiento en el puerperio, etcétera. Pero creo que antes de entrar en mayor detalle cómo está la situación actual, habría que hacer un repaso muy somero de en qué situación llegamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos ya un déficit en cuanto a la oferta de insumos anticonceptivos. Perú tenía al año 2019 un nivel de uso de métodos modernos de 55%, cuando el promedio en América Latina ya era de 70%. Y estamos estancados en ese nivel desde el año 2000, por lo menos, en que teníamos un nivel de 50%. Por otro lado, y esto es muy importante para la transición que tienen que hacer los servicios de salud para a actualizar la oferta que viene que tienen los servicios, hay que considerar que en los últimos 20 años el rol de las farmacias ha ido aumentando. En los últimos tiempos, por ejemplo, en el año 2000, solo 4% de Mujeres Unidas hacían uso de servicios de farmacia, de las Mujeres Unidas, para usar métodos modernos. En cambio, al año 2019 casi 20% de mujeres utilizaban servicios servicios en los suministros de la farmacia, que en un contexto de pobreza va a generar que la oferta se desplace a los servicios del Ministerio de Salud. Y con esto termino este breve segmentito. Quisiera decir que el tipo de insumo también es importante, porque los métodos de larga duración han ido aumentando en los últimos tiempos, pero de ellos el DIU ha venido disminuyendo, los dispositivos intrauterinos han venido disminuyendo del año 90 en cuanto a la oferta. Por lo tanto, hay que adecuar la oferta a una menor interacción entre las usuarias y los servidores de salud, ¿no? Entonces hay que generar nuevas modalidades de atención, incluyendo la telesalud y el trabajo comunitario. Y ahora, la pandemia, ¿cómo ha afectado esa relación y qué es lo que podemos decir en este momento, en septiembre, acerca de cómo ha afectado la salud sexual y reproductiva la pandemia? A la fecha aproximadamente, la producción de servicios está actualmente, según el último reporte al mes de agosto, había disminuido globalmente los servicios de planificación familiar aproximadamente en la mitad, en comparación con el año pasado, que a su vez, insisto, ya era baja, ¿no? Por otro lado, hay efectos también ya registrados en la mortalidad materna. La proyección que hacemos hacia fin de año es que aproximadamente habrá un 40% más muertes maternas en comparación con el año pasado, que era una situación que venía mejorando en la última década, ¿no? Entonces se pueden revertir, y en el marco de objetivos de desarrollo sostenible es algo que debemos tener muy presente, porque además este es el promedio nacional y hay departamentos en los que han subido más, ¿no? Exacto. Doctora Carballo, y ustedes en la práctica, en las trincheras, como se dice, ¿cómo ha visto usted esta disminución o cómo ha sido afectada la salud sexual y reproductiva de la mujer en esta pandemia? Bueno, como sabemos, en la salud sexual y reproductiva tenemos los dos extremos, ¿no? Mujeres que están con mucha fertilidad, que desde jóvenes, desde muy hasta adolescentes comienzan a tener hijos y que necesitan un servicio de planificación familiar, como muy bien ha expuesto el doctor, que a raíz de la pandemia ha disminuido la asistencia a los servicios de planificación familiar. Y por otro lado, las mujeres que no tienen la fertilidad como quisieran y tienen muchas dificultades para embarazar.
antes de comenzar la pandemia había muchas pacientes que estaban preparándose para poder tener un bebé, hacerle una estimulación ovárica para poder cuanto antes tener la posibilidad de ser madres, porque como usted sabe, pues cada día se posterga más, ¿no? El buscar el tener un embarazo, primero quieren tener una casa, un auto, una cuenta en el banco y recién piensan en tener bebé las parejas. Y entonces justo estábamos ya preparando a las pacientes para estimularlas y vino eso de la pandemia que cerraron todos los servicios de fertilidad, todas las clínicas de fertilidad. Entonces estas mujeres se vieron seriamente afectadas, mujeres que están volviendo a los 40 años, que han tenido que postergar esto, recién están reiniciando nuevamente el tratamiento, pero siempre se va con desventaja porque mes a mes la fertilidad se va disminuyendo. O sea, tanto en ambas esferas, tanto aquellas mujeres muy fértiles o las infértiles han visto afectadas por la emergencia de la pandemia. Qué interesante. Muy bien, vamos a tomar una pausa, doctora Carballo, doctor Mendoza, para cuando regresemos veamos qué es lo que se espera en el futuro, cómo es que nos vamos a recuperar de esto en los próximos meses. Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Y ya estamos de regreso en el programa, estamos dentro de nuestra campaña Mujeres de Cambio, estamos conversando con el doctor Walter Mendoza, analista de programa en población y desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la doctora Flor Carballo, médico ginecobstetra especialista en infertilidad. Y estamos viendo cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer. Ya en la primera parte del diálogo nos han dicho que ha bajado muchísimo lo que son las consultas de planificación familiar, lo que son las consultas de consejería de planificación familiar. Y quisiera preguntarle al doctor Mendoza, doctor, se estima que en el Perú, por ejemplo, con relación al año pasado, la Consejería de Planificación Familiar a Adolescentes ha bajado de 2.921 que se dio el año pasado entre marzo y julio a solo 327 este año. Esto va a originar una enorme cantidad de embarazos de repente no deseados, doctor Mendoza. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo podemos enfrentar? Porque estamos todavía en medio de esta crisis. Sí, efectivamente, y creo que esa estimación, ese registro que corresponde al grupo de 12 a 17 años, estamos actualizando al adolescentes, al grupo de 15 a 19, que es el grupo de interés del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, pero las cifras son más o menos similares, y esos son los promedios diarios en el periodo del 16 de marzo al 31 de julio. Efectivamente, creo que es necesario ponerle aún mayor prioridad a la salud reproductiva dentro de las atenciones, no solo ahora, sino prever sus efectos a futuro. Para ello, los modelos de atención tienen que ser revisados, incorporando, como les decía, mucho más a la comunidad, cambiar la composición de los métodos también, es decir, métodos que no supongan una interacción frecuente entre el personal de salud, sino los de larga duración, recuperar las opciones de capacitación al personal para que se habilite en inserción de métodos como el DIU en las mujeres que lo requieran, y en el grupo particular de adolescentes, no olvidar que la prevención del embarazo adolescente requiere no solo orientación, consejería, sino también una adecuada educación sexual, lo cual requiere un trabajo multisectorial, ¿no? Que en los programas de formación escolar se incluya la educación sexual integral, de manera que los estudiantes pues vean claro evitar que los riesgos, ¿no? Pero la pregunta era, en este contexto de pandemia, ¿qué métodos innovativos? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Porque estamos en medio de una pandemia todavía. Sí,
Hace algunas semanas tuvimos una reunión con colegas del Ministerio de Salud, en la cual han mostrado cómo han recuperado algunos establecimientos rápidamente la oferta de servicios. Yo creo que todas estas experiencias exitosas de ofertas en las cuales la comunidad está participando y la inclusión de métodos de métodos de larga duración está ayudando a recuperar la cobertura. Sin embargo, esto tiene que ser más difundido, más conocido, porque hay todavía mucho temor por parte de la población y por parte también del personal de salud, que eventualmente tampoco tiene ese equipo de protección personal. Entonces, esa es la prioridad, ¿no? Exacto. Doctora Carballo, y lo que se ha documentado es de que el número de muertes maternas ha pasado de 6 por semana a 9 por semana en plena pandemia. Esto está aumentando. ¿Cómo podemos enfrentar este problema? Porque no quisiéramos tener nuevamente cifras altas de mortalidad materna. Y la pregunta es nuevamente, en tiempos de pandemia, ¿cómo podemos hacer para llegar a tener controles prenatales y que las mamás no se mueran en el momento del parto? Es un aspecto muy importante. Lo que pasa es que como esto ha sido una enfermedad totalmente nueva, entonces inicialmente se decía que el COVID no afectaba mayormente a la embarazada, como había sucedido con otras pandemias, ¿no? Que se producía por otro virus que producía microcefalia y todo en las embarazadas. En cambio, en este caso se pensaba que no. Pero ahora se han hecho últimos reportes en donde el índice de mortalidad aumenta más en gestantes que se infectan con COVID con respecto a las que no están infectadas. Hay más compromiso, hay más eventos adversos y los recién nacidos también son afectados, ¿no? Con problemas tanto de que no crecen adecuadamente o se produce partos prematuros, en fin. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? Fortalecer como se ha dicho tanto, los puestos de primer nivel de atención de salud, para que las pacientes puedan, primero, fortalecer la parte de la teleconsulta. Y cuando ya no haya, cuando tenga que examinarse la paciente, vaya a los centros de salud cerca a su casa, donde no tenga que desplazarse largos trayectos, donde no haya más peligro de que se contamine, y por supuesto que el personal de salud esté bien equipado con sus EPPs para que no pase lo que hemos tenido la triste realidad que en nuestro país prácticamente 200 médicos han fallecido en esta pandemia, ¿no? Que han entregado sus vidas por ayudar a los pacientes. Entonces, el primer nivel de atención que ha sido fue abandonado en la primera parte de la pandemia. Esperamos que ahora el gobierno haga realmente un fortalecimiento y las gestantes puedan acudir a controlarse allí, ¿no? Porque hay cosas que no se puede hacer por teleconsulta, no se puede escuchar los latidos, no se puede medir la presión de la paciente. Entonces necesitan ir a su control y eso creo que es una de las medidas más importantes que tiene que aplicar. Fabuloso, exactamente. Muy bien. Doctor Mendoza, ya para terminar, ¿cómo ve el futuro? ¿Usted lo ve brillante, lo ve sombrío? Porque estamos en la mitad de esta pandemia en términos de los derechos sexuales y de reproducción de la mujer. Sí, yo creo que el escenario sombrío en el corto y en el mediano plazo, no olvidando que no estábamos bien antes de la pandemia. Exacto. Entonces los problemas algunos se van a exacerbar y sobre todo ponerle atención a las atenciones, como decía la doctora, las formas estas de servicios vía teleconsulta, en la cual ya empiezan el año pasado, por ejemplo, no estaban registradas como una posibilidad, entonces y ahora estamos es urgente eso, ¿no? Y esa es la idea de esta serie de programas que estamos haciendo en RPP Noticias, en esta campaña Mujeres de Cambio. No es poner crítica destructiva, sino crítica constructiva sobre nuestras autoridades para que, como en el caso de hoy día, ustedes nos han expuesto lo que puede
suceder con la salud sexual y reproductiva de la mujer, tengamos ideas. Esta idea de la telemedicina, esta idea de abrir los servicios primarios de salud, de fijarnos en que esta es una crisis que se nos viene, va a ser muy importante para nuestras autoridades. Yo quiero agradecerles a los dos. Muchísimas gracias, doctora Flor Carballo, por haber estado con nosotros. Gracias también, doctor Walter Mendoza. Encantado de haberos tenido el programa. Yo creo que sus ideas han provocado reflexión en todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Entonces, esa es la idea, señora, que pensemos en problemas, porque estamos en crisis, estamos en pandemia. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántas mujeres están en cinta? ¿Cuántas mujeres se van a embarazar? ¿Cuántas mujeres necesitan consejería en planificación familiar? ¿Alguien está pensando cómo enfrentar estos problemas? Esa es la idea de esta serie de programas Mujeres de Cambio. Regresamos, no se vayan. Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad.